quienes hayan traído su Biblia, vamos a compartir un poco de lo que fue la palabra en la noche de ayer, que fue de gran bendición. ¿Cuántos pudieron estar ayer? En lo que fue la primera reunión, el primer domingo de servicio de este año, amén. Fue una palabra preciosa. Yo le invito, así como está, si tiene su Biblia, vamos a leer Marcos 16, versículo 14. El título dice: Jesús comisiona a los apóstoles. Y ahí ya el título nos va adelantando un poco de qué se trata esta palabra. Primero dice: Jesús comisiona. Si hablamos de una comisión, nos enseñaba anoche el Señor, nos habla de un encargo que nos ha hecho el Señor, ¿sí? A nosotros, que somos sus ministros, sus servidores. Dios nos ha dado la bendición, el privilegio, no solamente de conocerlo, sino también de hacerle conocido. Amén. No solamente, recibí al Señor Jesús, ¿sí? Como nos decía también anoche el Señor, los 3 pasos. Primero, creer y recibir. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Nombró 3 pasos, nos enseñaba la pastora. Creer y recibir, ser bautizados, el segundo paso, y el tercero, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en esa llenura del Espíritu Santo el Señor les dejó a los discípulos, y hoy también a nosotros, un encargo. Amén, una comisión. Y no es cualquier comisión, dice acá la Biblia que es una gran comisión. Amén. Quizás en esta tierra nos pueden haber dejado muchos encargos, o quizás podemos tener cada uno, quizás en nuestro trabajo, podemos estar a cargo de diferentes tareas, o en la misma iglesia, diversos servicios, pero tenemos el encargo mayor, tenemos una gran comisión que está por sobre todo y sobre cualquier otro encargo. Nos dice acá la palabra del Señor: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto fue posterior. Jesucristo fue crucificado y fue resucitado. Amén. Jesucristo vive. Pero en los primeros minutos, en las primeras horas, en los primeros días que Jesucristo había resucitado, empezó a correr esa noticia, y algunos creyeron y otros no. Y justamente sus discípulos, los que habían estado con Jesús ahí al lado de él, ¿qué dice la palabra? ¿Que creyeron o no? No creyeron. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús acá? Les dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué importante, ¿no? Los discípulos habían estado ahí con Jesús al ladito, pegados, y habían escuchado un montón de enseñanzas, un montón de parábolas, habían visto la gloria de Dios, porque fueron testigos de los milagros, de la liberación que había hecho el Señor Jesús, y muchas veces les dijo, no una sola vez, muchas veces les dijo que era necesario que Jesucristo muriera, pero que al tercer día, ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar. Amén. Y ellos escucharon muchas veces, pero esa palabra se ve que entró por un oído y salió por el otro. Cuando llegó el momento, cuando se cumplió la palabra del Señor, no le creyeron. Por eso es importante, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, que tengamos fe. Amén. Y si hay algún pensamiento de duda, y si hay algún pensamiento de incredulidad, echarlo fuera. Amén. Nosotros hoy sabemos que Jesucristo murió y resucitó, pero tenemos una promesa. ¿Cuál es la promesa que estamos esperando nosotros? La venida del Señor. Amén. En un momento Jesucristo, después de esta situación, dice que es ascendido. ¿Sí? Pasaron 40 días después de que resucitó, se presentó a más de 500 personas, nos cuenta la Biblia. Es decir, no hay un solo testigo. Hay muchísimos testigos de que Jesucristo fue resucitado. Se presentó a todas esas personas y después fue ascendido. Pero antes de ascender, les dejó a los discípulos y hoy a nosotros esta gran comisión. Amén. Y les dijo, cuando él se iba, dice que aparecieron unos ángeles y le reprocharon de nuevo a los discípulos que qué hacían mirando hacia arriba. Que de la misma manera que lo habían visto a Jesús ascender, ¿qué iba a pasar? ¿Lo veremos? Volver. Y esa promesa hoy se hace vigente para nosotros, porque nosotros somos la generación que va a ver a Jesús volver. ¿Cuánto lo creen? Amén. No tiene que haber ni una milésima de duda en nosotros.
Amén. Tenemos que seguir creyendo y confiando de que Jesucristo está al venir. ¿Sí? Nadie sabe el día ni la hora, pero que Cristo viene, Cristo viene. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Dice, como recién compartían las chicas, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Anoche nos decía el Señor, dice id, es decir, es una orden. No nos está diciendo, bueno, si a vos, Meli, te gusta, si te parece lindo, podés ir a predicar, ¿sí? O Meli, si vos tenés el ministerio de evangelista, tenés que ir a predicar. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Id, amén, es una orden que me está dando el Señor. Es decir, que yo, y me pongo en primer lugar yo, no tengo excusa para decir, no, Señor, pero si vos sabés que yo soy maestra, déjame ahí en el IBM, en el aula, ahí estoy bien. No. El Señor me va a decir, no, yo te dije, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y anoche nos decía también el Señor esto de ir por todo el mundo. A veces uno se imagina y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a las naciones. Tengo que ir de país en país predicando. Pero ¿qué nos decía el Señor? Id por todo el mundo hace referencia a todo nuestro alrededor, a donde estemos. Si el Señor nos ha puesto en un lugar de trabajo, bueno, ahí tengo que predicar. Si me ha puesto en determinado barrio, ahí tengo que predicar. A donde vaya, donde el Señor me envíe, tengo que predicar. Amén. Gloria a Dios. Y después dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y nos compartía algo tan hermoso, nos enseñaba el Señor de qué era ese evangelio. Y nos hablaba, algunos de los sinónimos que nos compartía el Señor era que era una palabra profunda. ¿Alguien se acuerda? Palabra profunda, que tenía que ver con la gracia de Dios, que tenía que ver con las riquezas inescrutables de Cristo. Es decir, que cuando yo voy y llevo palabra de Dios, no estoy llevando palabra de Meli, estoy llevando poder de Dios, estoy llevando sanidad de Dios, estoy llevando libertad de parte de Dios. Amén. Hace creo que fue el año pasado, me tocó vivir una situación con un tío, el cual estaba muy mal, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y no quería vivir. Él había tenido un accidente y directamente él dijo, yo no quiero vivir más. Entonces fuimos con mi papá, el hermano de él, a visitarlo, y fue muy duro para mí en lo personal encontrarlo en esa situación, no solamente físicamente como se veía, sino escucharlo hablar. Él directamente decía, yo ya no quiero vivir más, yo me quiero ir, y era como que se despedía. Y entonces automáticamente, ¿qué hicimos con mi papá? Nos tomamos de la palabra del Señor y empezamos a compartirle el poder y la autoridad de Dios. Y le empezamos a compartir la palabra, a enseñarle que Dios tenía un propósito con él, que él no tenía que dejarse rendir, que no tenía que entregarse, que Dios, si lo había permitido que hasta ese día estuviera vivo, es porque tenía un propósito con él. Y le empezamos a compartir palabra de Dios y oramos por él. Nos fuimos nosotros y digamos lo que nos decía tanto su familia como los médicos era como que no le daban esperanzas. Pasaron los días, yo hablaba con mi tía y dice, no, sigue igual. Y para mí fue como un golpe fuerte, porque digo, pero Señor, si fuimos a orar, si le compartimos palabra de Dios, ¿por qué sigue igual? Y empezó la lucha en la mente. Y empecé en mi mente a decir, no, yo sé que la palabra de Dios es poder. Y yo sé que lo que hicimos no fue en vano. Y empecé a orar y a seguir, digamos, afirmando lo que habíamos hecho con la guía del Espíritu Santo. A los días vuelvo a preguntar cómo estaba y me dice mi tía Meli, no sé qué le pasa, dice, pero ya se paró. Dice, ya camina solo, dice, quiere ir a trabajar, y empezó a contarnos todas las cosas que hacía, que para hace días antes era imposible que él hiciera. Y me dice ella, ¿vos lo salvaste? No, yo no lo salvé, yo no puedo salvar a nadie. Nosotros humanamente no podemos salvar a nadie. El que hizo la obra fue Cristo. Y ese es un ejemplo, un ejemplo. Yo sé que hay un montón de personas acá, siervos de Dios, evangelistas, que seguramente tienen muchísimos testimonios de lo que hace el Evangelio de Cristo, de lo que hace la palabra de Dios. Amén. Esto fue solo un ejemplo y el Señor me enseñó la importancia primero de obedecer a su mandato, de ir, llevar la palabra, orar con fe y creer. ¿Sí? Ahí el enemigo, pasaron los días y nos quiso sembrar ahí la duda, que eso también es trabajo muchas veces del enemigo, de hacernos creer que lo que estamos haciendo es en vano, o no sirvió, no funcionó. Sí,
La oración del justo, dice la Biblia, puede y mucho. Amén. Seguimos leyendo, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Ese es el evangelio de Cristo, ese es el poder de Cristo. Amén. Y es cuestión de animarnos, de dar ese paso. A veces quizás nos quiere ganar ahí el miedo, la vergüenza, los pensamientos nuestros de qué voy a decir, qué voy a hablar, pero cómo voy a ir, cómo me voy a acercar. Pero es cuestión de obedecer. Amén. Y lo tomo primeramente, como les decía, primeramente para mi vida esta palabra. Amén. Tenemos una gran comisión. Nos decía también el Señor, esta gran comisión es representación de Dios en la tierra. Somos sus embajadores. ¿Qué hace un embajador acá en la tierra? ¿Cuál es la tarea de un embajador? Bien, representa, está en un país, ¿sí? Representa a otro país, ¿sí? Representa a su propio país. ¿Qué hacemos nosotros? Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, somos representantes de Cristo. Amén. A donde sea que nosotros vayamos, llevamos, dice la Biblia en otro versículo, el perfume de Cristo. Amén. El mensaje de Cristo, que quizás algunos reciban y otros quizás no. La Biblia no nos dice vayan y hagan que se conviertan y hagan que me reciban en mi corazón. No, nos dice que vayamos a predicar la palabra. Amén. Esta es la gran comisión que tenemos. Y nos hablaba también el Señor de que somos administradores de lo que Él nos dio. Y eso me hacía pensar, ¿qué hace un administrador? Hablábamos recién de embajadores, también hablamos de administradores. ¿Qué hace un administrador? Bien. Bien, se encarga de, digamos, la organización. Si es una empresa, se encarga de la empresa. Si es un negocio, se encarga de... Es decir, está a cargo, digamos, de el movimiento y de que se ejerza y que se lleve a cabo toda la actividad. Amén. Dice la Biblia que nosotros, si quieren, no hace falta que lo busque, pero lo puede anotar. Esto está en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sí? Ahí ya nos está diciendo el Señor cómo nos tiene que mirar a nosotros los hombres, las personas, ¿sí? Los que no conocen al Señor. Nos tienen que ver como servidores de Cristo. Amén. Pero ahora hay una segunda parte que continúa después, en el versículo siguiente, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios. Ahí está la otra parte, porque yo puedo administrar, volvemos al tema de la empresa, un negocio, puedo administrarlo, pero lo puedo administrar mal, o puedo no tener la responsabilidad que tengo que tener, no puedo mostrar quizás compromiso, estoy ahí pero no muestro el compromiso. Ahora lo que Dios me demanda es que Él nos demanda, Él nos ha dado un reino, dice la Biblia, que es inconmovible. Amén. Y nos pide, nos demanda Dios, estando frente a un reino inconmovible, es decir, frente a un tesoro tan grande, que seamos hallados fieles. Amén. Es decir, tenemos que corresponder a este llamado de Dios, que Él nos encuentre fieles. Amén. Que cuando Él venga, nos encuentre con las manos puestas en el arado. También si quiere, no hace falta que lo busque, si quiere puede anotarlo. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, no solamente que Dios nos ha puesto en un reino inconmovible, nos ha dado la administración de un reino tan hermoso, tan poderoso, sino que también nos dio dones. Amén. Es decir, ninguno de nosotros podemos decir, no, yo no tengo nada para ofrecer, yo no tengo nada para dar al servicio de Dios. Quizás todavía no lo hemos encontrado.
quizás todavía estamos en el servicio y quizás decimos, bueno, yo no sé para qué Dios me llamó. Yo no sé qué Dios quiere conmigo, porque no sé, y a veces he salido a predicar, pero no sé si eso es lo mío, y me gusta la palabra, y me gusta, y estamos quizás ahí. Pero es justamente sirviendo y en comunión con el Señor que vamos a ir descubriendo esos dones y esos talentos que Dios ha depositado en todos. Porque dice la Biblia que a todos nos dio dones y talentos. Amén. Y esos dones y talentos se van a ir multiplicando en la medida que yo los vaya desarrollando y poniendo en funcionamiento, sabiendo siempre que los dones no son para que yo sea resaltada, para que yo sea glorificada, sino para la edificación de la iglesia. Amén. Es decir, si Dios me dio algo, no lo tengo que guardar, no lo tengo que enterrar, tengo que ponerlo a disposición de la iglesia. Y si todavía no lo sé, en oración, con la palabra, estudiando su palabra, sirviéndole, Dios le va a ir presentando las situaciones, los momentos, los lugares, y va a ir saliendo a la luz eso que Dios ha depositado en cada uno. Amén. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Nos ha hecho entonces administradores de su gracia y de su reino. Tenía también una palabra para compartir, un ejemplo, ¿no? Porque una de las cosas que también nos decía el Señor, nos hablaba de que en esto de que somos representantes, que somos embajadores, que somos administradores de Dios, algo que hacía mención también el Señor anoche era el testimonio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que nos habló el Señor del testimonio. Y nos compartía esta palabra que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, se los leo rápido, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No solamente es importante el que llevemos la palabra, sino que también esa palabra tenga coincidencia con mi testimonio. Amén. Yo tengo que caminar y tengo que mostrar a Cristo. No es solamente hablar, porque quizás puedo hablar mucho de Cristo, pero quizás mis obras después me dicen, sí, Meli, vos hablas muy bien, pero no me estás mostrando a Cristo con lo que haces. Entonces es importante el testimonio. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios que dice que la gente daba buen testimonio de ellos. Tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3 dice: buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ahí en uno de esos hombres que Dios levanta a Esteban. Y la Biblia también nos dice en el versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, pero también de buen testimonio. Otro ejemplo, si quieren anotar, no quiero llenarlos de palabra, está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice, cuando habla de los requisitos de los obispos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, que es importante que yo como hija de Dios tenga buen testimonio, porque si no lo tengo, cae en descrédito la palabra del Señor. Amén. Puedo hacer que las personas duden si realmente Dios hace, como yo estoy diciendo, si Dios realmente convierte las vidas, si Dios realmente cambia las vidas, ¿sí? Porque yo no lo estoy demostrando. Amén. Otro ejemplo está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10, donde nos habla de una iglesia y nos dice, lo leo rápido, dice el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 1, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio, esto es muy importante, no llegó a vosotros en palabra solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Qué importante, ¿no? No solamente dice acá en poder, sino también en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, nuestra oración a partir de hoy tiene que ser: Señor, no solamente quiero hablar, no solamente quiero llevar palabra, sino también que sea tu poder y que sea el Espíritu Santo a través de mi vida. Amén. ¿No le da un fuerte aplauso al Señor y a su palabra? Amén. Tenemos muchos ejemplos, bueno, yo les nombré algunos, de lo que es el testimonio. Amén, pero es importante. También está Timoteo, otro ejemplo de siervo de Dios, que fue escogido porque dice que en Listra y en Iconio, eran dos ciudades muy importantes, hablaban de él y daban buen testimonio de lo que él era como siervo de Dios. Amén. Es muy importante nuestro testimonio. No sé cómo estamos con el tiempo, pero voy a ir adelantando. Nos decía el Señor, el Evangelio es palabra profunda, el Evangelio de la paz. Llevamos paz cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio de la gracia, ¿sí? No tiene que ver con nuestras obras, con lo que nosotros hacemos, sino que fuimos escogidos por gracia y misericordia de Dios. Es de nuestra salvación, es inescrutable, tiene que ver con las riquezas inescrutables de Cristo, y es un evangelio eterno. Dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, ¿cuántas personas, o quizás hemos visto o estudiado en algún momento, filósofos que quizás tenían una teoría y defendían esa teoría y quizás murieron por esa teoría, pero después con el tiempo pasó, ¿sí? O cuántos predicadores, quizás de otros dioses, de otros ídolos, sabemos que vivieron, quizás hicieron muchas cosas buenas, entre comillas, pero murieron. Ahora nosotros, el evangelio que predicamos es un evangelio eterno. Cristo murió y resucitó y hoy vive. Amén. Gloria a Dios. Es un evangelio eterno. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y después nos hacía una pregunta el Señor, porque yo meditaba desde el día sábado, cuando estuvimos en la reunión de jóvenes en este lugar, nos hablaba el Señor de cómo estábamos enfrentando, cómo empezamos este 2025. Y uno por lo general cuando empieza el año es como de ponerse metas, de ponerse objetivos y de pensar, bueno, a ver qué quiere este año. Y en lo personal el Señor me llevaba en la oración a no presentarle yo al Señor mis peticiones, que no está mal, porque el Señor nos escucha, le gusta saber qué es lo que nosotros queremos, pero me llevaba el Señor a preguntarle, a hacer el cambio de pregunta y decir, Señor, ¿qué querés conmigo en este 2025? ¿Qué esperás vos de mí en este 2025? Y después de esa pregunta y después de presentar primeramente el reino de Dios, sí, todos mis anhelos, mis deseos. Una de las cosas que también me enseñó una sierva de Dios es que Dios tiene en cuenta cada palabra que nosotros decimos en la oración. Quizás yo puedo hablar con un amigo y de las 10 palabras que digo, quizás presta atención a 2 o a 5. Pero Dios tiene en cuenta cada una de mis palabras. Es decir, para Dios es importante nuestra oración. Para Dios es importante lo que le presentamos. Por eso cuando presentaba este año en las manos del Señor, Él ponía eso en mi corazón. El de buscar primeramente qué es lo que Él quiere. ¿Y qué nos decía el Señor? Que estaba también en una de las perlitas que leyeron, creo que por allá, que decía, no sabemos, ¿sí?, qué es lo que viene, qué es lo que tiene el 2025, o qué ha preparado el Señor, pero yo lo quiero. Amén. ¿Cuántos quieren lo que el Señor ha preparado para nosotros este año? Amén. Dice que Él tiene pensamientos de paz, tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Es decir, todo lo que Dios haya pensado va a ser bueno. Ya sea que se alinee a mi voluntad o a lo que yo espero o no, siempre va a ser lo mejor para mí. Y también nos hacía el Señor una pregunta anoche y nos decía, ¿usted ama el nombre de Dios? ¿Se acuerda esa pregunta? Y yo meditaba en esa pregunta
Y me hacía sentir el Señor esto de que, ¿por qué es importante amarlo? ¿Sí? Y tiene mucho que ver con esto de predicar la palabra. Si yo amo a alguien, si yo amo estar con alguien, si yo amo pasar tiempo con alguien, no solamente que me va a agradar pasar tiempo con esa persona y voy a buscar estar todo el tiempo con esa persona, sino que también mi hablar va a ser continuamente de esa persona. Amén. Quiere decir que si yo estoy enamorada de Cristo, va a salir automáticamente siempre Cristo de mi boca. Y a donde esté, quizás no salga directamente a predicar, pero estoy en mi lugar de trabajo, me presenta el Señor una situación, quizás una compañera, porque hay hambre y necesidad de Dios en estos tiempos. Hay mucha necesidad. Quizás haya personas que no lo demuestran, pero sí necesitan. Todos necesitamos del Señor. Entonces, amén, amén. Es señal de los últimos tiempos, ¿sí? Que dice que van a agarrar nuestra ropa y van a decir, vamos con Él, porque ciertamente con Él está el Señor. Amén. Que esa palabra se cumpla en nosotros en este tiempo. Pero para eso yo tengo que mostrar a Cristo. En mí se tiene que ver Cristo. Amén. Y yo tengo que amar a Cristo. Si yo amo a Cristo, va a salirme de los poros Cristo, ¿sí? Y la gente me va a escuchar y me va a ver y va a ver a Cristo. Pero para eso, para amar al Señor, tengo que conocerlo. Y esto es todos los días hasta que Él venga. Y ya para ir cerrando, quería compartir una historia que también nos hablaba el Señor el día sábado, que a mí me gusta mucho, que nos habla de una mujer que tuvo un acto que dice que hasta el día de hoy vamos a hablar nosotros de esa mujer. ¿Cuántos conocen esa historia? Vamos a leerla rápido, no la vamos a leer a toda, pero es como para hacer mención más o menos de la historia. Está en el libro de Lucas, capítulo 7, si quieren pueden leerlo en su casa, del 36 al 50, está todo, cuenta todo, relata toda esa situación. Y nos habla de una mujer que se metió a una casa donde había una reunión, donde estaban hablando, y llevó el perfume, un perfume que era muy caro, y lo derramó a los pies de Cristo. Y ese acto de esa mujer no solamente que irrumpió con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque cuenta también la Biblia que en esa misma mesa había un hombre que estaba con Jesús, pero en su mente lo juzgaba a Jesús. Y decía, si Jesús realmente fuera quien dice él que es, sabría que esa mujer es pecadora. Es decir, y encima ahí en ese versículo él le dice maestro, ¿sí? Era una persona falsa, porque con su boca le decía maestro, pero en su mente le juzgaba a Jesús. Entonces tenemos ahí, en esa misma escena, un religioso, ¿sí? Un fariseo, alguien que estaba encerrado en costumbres, en tradiciones, pero que no conocía a Jesús. Estaban los discípulos, los mismos amigos, quienes estaban ahí todo el tiempo con Jesús, pero ninguno tuvo ese acto de fe y de amor como el que tuvo esa mujer, ¿sí? Nos habla la Biblia que esta mujer se llamaba María y nos dice en el versículo 38, dice, entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Versículo 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una de las cosas que más me llega de esta historia preciosa es que dice, a aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Y a nosotros el Señor nos ha perdonado poco, nos ha perdonado mucho el Señor. Amén. No merecíamos estar en este lugar, no merecíamos ser llamados, escogidos, no teníamos ninguna virtud, algo que uno puede decir, bueno, sí, el Señor le escogió por esto. No, fue por gracia y misericordia. Y por ese amor es que tenemos que salir y llevar esa encomienda, es que tenemos que predicar su palabra, llevar esa autoridad y ese poder. Y si no lo conocemos, esta es la noche para conocerlo. Y si quizás tengo años en el Señor, pero siento que quizás se ha enfriado ese amor, porque puede pasar. A veces el servicio, la tarea, la obra, el trabajo, puede terminar haciendo que en nosotros se haga una costumbre. Y Dios no quiere que Él en nuestra vida sea una costumbre, sino que sea vida, que sea una realidad. Amén. Y que podamos seguir conociéndole hasta que Él venga. Amén. ¿Está dispuesto a seguir conociéndole al Señor? Gloria a Dios. Le invito a que se ponga de pie. Y vamos a hacer vamos a invitar vamos a orar presentándole esta palabra preciosa al Señor y también hacer una invitación en esta noche especial. Sabemos que hay gente que ha venido por primera vez, queremos invitarlo a que dé ese paso.